Entonces la base de esta enseñanza es Mateo 24 y 25, pero ahora nos vamos a referir a la parábola de los talentos y también al juicio de las naciones. Vamos a tomar eso. Así que, como repito, antes de que usted vuelva a ver este video en su casa en la semana, pues antes de mirarlo, por favor lea esto. Aquí no lo vamos a hacer por asunto de tiempo, para ganar un poquito más de tiempo y tener espacio para explicar un poco más. La parábola de los talentos, escuchen bien, es parte de la respuesta que Jesús está dando a la pregunta de cuándo serán estas cosas del fin y qué señales habrá del fin y de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, Él respondió lo que es señales, respondió lo que son los tiempos y añadió, como siempre recalco, aunque no le preguntaron, pero añadió algo que es importantísimo también, como es el saber cómo prepararnos para aquellos tiempos. Así que Él, por un lado, nos da la parábola de las 10 vírgenes que ya se la explicó y que yo insisto en que usted la vea por las redes sociales, es que no la ha escuchado o no estuvo presente. Y en esa parábola el Señor Jesucristo nos habla de que hay que estar preparados. Habla de 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Pero entre el pueblo de Dios hay dos clases de cristianos: aquellos que están preparados y aquellos que no están preparados. Aquellos que tienen aceite y los que no tienen aceites. El aceite es conocimiento. El conocimiento es importantísimo porque el conocimiento es luz y alumbra tu camino y nos alumbra las situaciones y las condiciones que vamos a estar viviendo en los últimos tiempos. Si usted no sabe lo que va a pasar y cuándo va a pasar, usted va a estar como ciego, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabe. Así que usted tiene que aprovisionarse a tiempo del conocimiento yo diría de 4 cosas. Conocimiento acerca de los tiempos proféticos. Uno debe estar ubicado en el tiempo profético correcto al que nos corresponde, saber en dónde estamos viviendo, dónde estamos. Tenemos también que conocer cuáles son las señales para cada tiempo, qué es lo que tiene que acontecer en cada tiempo que la Biblia nos marca, en cada tiempo profético. Además, usted tiene que poner atención a las advertencias que Jesús nos hace. Por ejemplo, una de las advertencias es de que el anticristo viene para engañar políticamente a las naciones y tomar control de las naciones, pero también viene para engañar a la religión, a las iglesias. Y viene con profetas, apóstoles y una serie de cosas que son enviados por el anticristo, no por Dios, y que vienen con grandes señales y prodigios. Todo esto para engañar a la religión. Y como la religión, escúcheme, los cristianitos están ávidos de ver cosas y creen que donde está Dios necesariamente tienen que ocurrir cosas raras, que tienen que haber milagros, que tienen que caerse al suelo, que tienen que temblar y cuánta cosa. Entonces, la gente que cree ese tipo de cosas va a ser engañada de una manera muy facilita por el anticristo, porque ellos van a hacer grandes señales y prodigios en esos últimos tiempos para engañar a las religiones, incluidos los evangélicos. Entonces, la advertencia es que esas señales, esos prodigios no son de Dios. En los últimos tiempos no son de Dios. No quiere decir que usted no le puede pedir a Dios un milagro personal, hágalo, y Dios lo puede hacer. Pero cuando vengan estos milagreros, estos que se llaman profetas, apóstoles de los últimos tiempos, usted tiene que entender que esos no son de Dios. Así hagan milagros, porque sí los van a hacer, pero no son de Dios. Usted tiene que estar advertido de esto, que el anticristo viene para engañar a las naciones y viene para engañar a las religiones. Y además viene para perseguir a aquellos que no caigan en su engaño, aquellos que están avisados como nosotros, que sabemos que eso no es de Dios, porque el Jesús que nosotros esperamos viene en las nubes. Entonces va a perseguir a estas personas, la verdadera iglesia, no los evangélicos. El anticristo no viene a destruir los templos, al contrario, él viene a tomar posesión de los templos. Somos los verdaderos cristianos quienes vamos a tener que salir corriendo de los templos en aquellos días, en aquellos tiempos. Entonces,
Advertencia. Usted ya sabe eso, por favor, tome en cuenta eso. No sea que cuando llegue un momento se deje arrastrar y engañar por el error y piense que ese tipo es Jesucristo. Porque escúcheme, va a aparecer Jesucristo. Va a aparecer Jesucristo. La perfección del engaño y el error será tal que dice que aún los escogidos podrían ser engañados, si fuera posible, si Dios lo permitiera. Así que no subestime esta advertencia. Por favor, estése muy claro en eso. El primero que viene haciendo señales y prodigios y que parece Jesús y que tiene apóstoles, pastores por todos lados que hacen grandes cosas en ese nombre, usted sabe que ese no es Jesús. Usted está advertido. Usted ya está advertido también de que luego va a perseguir a los que no le crean. Ya está advertido para que no le coja de nuevo, para que no diga, ay, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me protege? Vamos a ser entregados por 3 años y medio a esa persecución. Pero Jesucristo viene después. Y los que son fieles, el que permanezca fiel hasta el fin, este será salvo. Entonces, el aceite es conocer estas cosas. Porque si usted no conoce estas cosas, no tendrá luz para discernir las cosas de los tiempos, las señales, en esos días. ¿Estamos claros? Amén. Pero aparte de tener aceite, también debemos trabajar. Porque a continuación de esta parábola de las vírgenes, Jesucristo nos da otra parábola. Nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y que llamando a sus siervos les entregó sus bienes. A uno entregó 5 talentos, a otro entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 solo talento. Y dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y trabajó con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también fue y negoció con esos 2 talentos y ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió solamente 1 fue y cavó en la tierra y enterró el dinero de su señor, el bien, el talento de su señor. Lo enterró. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Verdad que Jesús viene para arreglar cuentas contigo? Tenemos que darle cuentas. Escuchará, no es que viene y nos lleva, sino, o sea, viene a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos que había ganado, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí están, pero además he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu señor, en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, a mí solo me entregaste 2, pero yo también he trabajado y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Aquí tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero llegando también el que había recibido 1 solo talento, ahí llegó sacudiendo de tierra el talento. Le dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo de invertir tu dinero y perderlo. Así que fui y lo enterré, lo escondí en la tierra. Aquí tienes, limpiando, aquí tienes lo que es tuyo, tu talento. Dice que respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que al venir yo
hubiera recibido lo que es mío, mi talento, al menos con los intereses sobre eso. Y luego dijo, dadle pues el talento al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el rugir de dientes. ¿Quién es un siervo inútil? Uno que no hace nada con lo que Dios le ha dado, que no lo usa, que no lo pone a producir. El Señor es Dios, es Jesucristo, que hace 2000 años se fue. Pero en estos 2000 años a cada cristiano, a todos nos ha dado por lo menos un talento. Otros tienen 2, otros 3, 4, 5, 6, yo no sé cuántos. Algunos tienen muchos talentos. ¿Qué es un talento? Talento es un bien, cualquier cosa buena que Dios te haya dado, de cualquier índole, en cualquier aspecto. Eso es un talento. Hasta la belleza en las mujeres y en los hombres es un talento. Y tú tienes que entender que ese talento no es para tu ego personal. Tienes que sacarle provecho a eso para el reino de Dios. Porque mucha gente a los feos no nos quieren escuchar. No es así, se cierran. Pero en cambio va una muchacha bonita, no coqueteando, pero es mucho más aceptada. Todo el mundo sabe que eso es así. Asimismo un muchacho o alguien que sabe hablar bonito. Porque hay algunos que no nos sale palabras ni a bala. Pero otros hablan hasta por los codos y hablan bonito. Todo bien, toda cosa buena que tú tengas, no solamente plata, sino cualquier bien, cualquier cosa buena, positiva que tú tengas, es un talento que Dios te ha dado. Y te lo dio para trabajar para Él. A unos de una forma, a otros de otra manera, pero todos tenemos que trabajar con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él viene a pedirte cuentas. Todos daremos cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado. Así que no estés ahí tan tranquilote ahí durmiéndote con el don que Dios te ha dado. Tú tienes que entender que a Dios le vas a rendir. Dice, y después de mucho tiempo vino el Señor de ellos y arregló cuentas con ellos. No seas de aquellos que tienen enterrado su don y no lo ocupa para nada. No lo utiliza para el reino de Dios. Todo bien que tú tengas puede ser usado y tiene que ser usado para producir para el reino de Dios. Si tú tienes un negocio, tienes que orar y pensar delante del Señor. Dale cabeza si tienes que estar algunos días, algunas noches pensando y ver cómo ese negocio, aparte de proveerte para tus necesidades, tu familia, y pagar a tus empleados si es el caso, también produzca algo para el reino de Dios. Porque se puede encontrar la forma de hacerlo. Al menos si tú eres jefe, el dueño, y tienes empleados, pon la orden que todos los lunes hay un devocional. Son tus empleados, tienen que obedecerte, están en su tiempo de trabajo. Y puedes comenzar a compartir la palabra de Dios. Puedes de cuando en cuando, usando cualquier pretexto, invitarlos con toda su familia y tener una mañanita de, qué sé yo, deportiva, ofrecer alguna cosita por ahí y hablarles acerca de Jesucristo, porque tú tienes influencia sobre esa gente. Por dar un ejemplo,
Pero nosotros los hijos de Dios somos creativos porque somos hijos de Dios creador. Entonces podemos encontrar 1000 formas y maneras de usar lo que Dios nos ha dado para poder trabajar para su reino, porque Él viene a pedirte cuentas. Y créeme que no viene interesado por cuánto dinero tienes ahorrado en el banco. No viene interesado por cuántas casas o carros te has comprado. Él viene por aquellas cosas que producen para el reino de Dios. Aquello que de alguna manera hace que la gente conozca a Jesucristo y pueda conocer del reino de Dios. Si tienes una profesión, puedes con tu profesión, aparte de que tú te ganas el pan de cada día con ese oficio, con esa profesión, tú puedes también encontrar formas y maneras de ayudar, de producir para el reino de Dios, de servirle a Dios con ese talento, con ese bien que Dios te dio. Se me ocurre, por ejemplo, un médico, un psicólogo, qué sé yo. A los psicólogos al menos la gente le busca para que le ayude a resolver problemas. Nosotros andamos buscando gente con problemas y les preguntamos cómo están. Bien, y están bien fregados, pero dicen que están bien. No nos quieren contar nada, porque por ahí queremos hablarles de Jesucristo. Pero al psicólogo le vienen y le pagan para contarle sus problemas. El médico también viene y qué oportunidad para decirle: mira, yo hago lo que puedo según la ciencia y el conocimiento humano que yo tengo, pero hay un poder superior al mío, que es el de Dios, y quisiera hablarte algo de eso. Hay pastores que la ética, no, el que quiere servir le sirve a Dios de cualquier forma, de cualquier manera, y encuentra la forma de hacerlo. Pero todo el mundo puede servirle, unos más, y a unos Dios les va a pedir más resultados y a otros menos. Pero todo el mundo tiene por lo menos un don, y todo el mundo debe darle a Dios ganancias. Te pregunto, ¿tienes algo ya que presentar? Ya mismo viene Jesús. Después de mucho tiempo, ya mismo viene. ¿Qué cuentas les vas a dar? ¿Tienes algo que rendirle o no tienes nada? ¿O estás peor que ese que enterró, sino que más bien te comiste el talento? Y ni siquiera el talento que te dio tienes para devolverlo. Hermanos, venir a la iglesia, siempre recalco esto: venir a la iglesia no es servirle a Dios. Orar, leer la Biblia no es servirle a Dios. Eso es alimentarte. Eso es servirte tú de Dios. Servirle a Dios es lo que tú haces por el prójimo. Y como repito, hay miles de cosas que podemos hacer para el prójimo y por el prójimo, y abrir una puerta para hablarles de Jesucristo. Hay gente que se dedica a dar de comer a los indigentes, a la gente de la calle, y eso es bueno, pero ese trabajo no está completo si además de darles el pan material, también les compartes el Señor Jesús. Porque la idea es tener fruto para el reino de los cielos, usando como pretexto cualquier bien, cualquier cosa que tú puedas hacer. Amén. Entonces, siempre hay formas de servir a Dios. Nadie está en una posición de... Tal vez estás en coma, ahí se te puede perdonar. Pero mientras puedas hablar, mientras puedas mover tus manos, mientras puedas mover tus pies, mientras puedas ver, no hay pretexto. No hay pretexto. El problema es que mucha gente usa los dones de Dios para provecho personal.
solamente para provecho personal. Y algunos hasta malgastan los dones de Dios y los usan para cosas malas y pecaminosas. ¿Qué cuentas le van a dar a Dios ese día? Así que la manera de estar preparado, escúcheme, es estar trabajando, no ocioso, espiritualmente hablando. Trabajando, haciendo algo por el prójimo para que conozca de Dios. Repituchi, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia no es servirle a Dios. Ni siquiera, yo diría, ni siquiera ofrendar y diezmar. Porque nosotros damos y el Señor nos devuelve multiplicado. ¿Quién sale ganando? Yo digo, es hacer algo por el prójimo, algo que te cueste, algo que te demande esfuerzo, de cualquier tipo, de cualquier forma. ¿Eh? Porque el Señor viene a pedir cuentas. Y así como las vírgenes que no tenían aceite en sus vasijas para encender sus lámparas y no pudieron entrar con el esposo a las bodas, de igual manera todos los siervos, porque aquí los siervos no es que ese que escondió el talento era un impío, hijo del diablo, un ladrón. No, era un siervo de Dios, así como tú y como yo. Los tres eran los siervos de Dios. Así que esos tres nos representan a todos los que somos siervos de Dios, hijos de Dios. Solamente que hay unos que son diligentes y otros que son negligentes. El problema es que los negligentes, al igual que las vírgenes negligentes, bobas, tontas, tampoco entrarán al reino de Dios. No escucharán esa frase de Jesús que dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No es que este tipo que recibió un solo talento tenía que traer 2, ni 3, ni 5, ni 10. Tenía que traer por lo menos con los intereses. O sea, algo. ¿Sí me entiende? Algo. ¿Cómo se pueden tener cristianos que no hacen nada por el reino de Dios? Están solamente dedicados a lo material, a lo pasajero, a lo de este mundo. Dígales, pues véngase para ver si predicamos o hagamos alguna cosita en este barrio o visitamos a un hermano. Es que no tengo tiempo, estoy trabajando. No tienen tiempo. Negligentes, siervo malo. No escucharás ese día decir al Señor: siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de Dios. No vas a escuchar eso. Y no importa cuánto en ese momento te arrepientas y cuánto quieras hacer, será demasiado tarde. Estas son recomendaciones, advertencias, para que usted pueda prepararse para los últimos tiempos. Se viene un reino de los cielos sobre la tierra, un reino de justicia, de paz, de prosperidad, que usted no tiene la más mínima idea de lo grandioso, maravilloso y excelso que será ese reino sobre la tierra. Ni la persona más feliz de este mundo se compara con alguien que va a vivir en el reino de los cielos y por la eternidad. Y bueno fuera que solamente perdieras el reino de los cielos por ser negligentes. Bueno fuera que solamente perdieras el reino de los cielos. El problema es que no solamente que lo pierdes, sino que además tienes que irte al infierno por la eternidad. Porque una cosa es perder el reino de los cielos. Bueno, ya me muero y desaparezco y ya no existo más. Pero no ese es el asunto. Tú eres un ser que nunca más va a desaparecer. Vas a cambiar de cuerpo, pero no vas a desaparecer. Y entras en el reino de los cielos, y si no entras allá, tienes que entrar en el infierno. Hay dos puertas, porque hay dos caminos.
Entonces, la cosa es seria. La cosa es seria y hay que tomar esto muy en serio. Si alguno cree que yo asusto a la gente, que yo exagero, problema suyo. Le estoy diciendo lo que la Escritura dice. Porque el reino de los cielos es semejante a esto. Es como un hombre que se fue lejos, pero antes de irse llamó a sus... Ese es Jesucristo, que hace 2000 años se fue al reino de los cielos, en las nubes. Pero dejó su Espíritu Santo y nos ha dotado con dones y talentos, bienes, riquezas de diferente índole. Y todos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor viene a arreglar cuentas con nosotros. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, la segunda venida, ya mismito, y con todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra. Y apartará los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces, sentado en su trono, el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Dice que dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad, porque Él viene para establecer el reino, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Saben por qué ustedes entran al reino de los cielos? Porque yo tuve hambre y me diste de comer. Porque yo te entregué talentos, dones, bienes. Y yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y no me cobraste. Me regalaste. Fui forastero, fui venezolano y me recogiste. No dijiste todos son ladrones, todos son criminales, todos son delincuentes, porque no son todos. Ni aquí en el Ecuador somos todos buenos. Fui extranjero, fui peregrino, fui forastero. Por eso que no te duela comprarle una agüita, alguna cosa a ese hombre, a esa mujer que está como un guagua y que no tiene que comer en su casa. No generalices. Porque a ti no te gusta también que te generalicen. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Cuando Él venga, Él viene a arreglar cuentas contigo. Él te entregó dones y talentos para que tú con eso produzcas para el reino de Dios. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando tú hagas alguna cosa, hazlo en nombre de Dios. No veas la cara. Dile: Señor, yo lo hago en tu nombre.
lo hago como si te lo hiciese a ti, por todo lo que tú has hecho conmigo. Y no te duela ayudar a la gente. No generalices, por Dios. Hay muchos hombres, padres y madres honestos, obligados a pedir limosna por situaciones y condiciones que tú no entiendes. De cierto os digo que por cuanto hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Estos son los negligentes, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, está llegando el tiempo, en los últimos tiempos, como son los últimos 3 años y medio que tú vas a estar aquí en esta tierra. Llega el tiempo en que tú, cuando tú ya veas, o sea, comencemos desde ahora, no vamos a esperar, no, pero mucho más cuando tú veas que ya la abominación de Salvador, el anticristo, la persecución está comenzando acá. Hermano, tú sabes que te quedan 3 años y medio, y eso si no te mueres antes. Entonces llegó el tiempo en que tú comiences a compartir lo que tienes, porque si lo reservas, lo guardas, pierdes el reino de los cielos, y eso también lo pierdes cuando Cristo venga, va a destruir todo. O sea, un poquito de sentido común. Digo, si tú crees que Cristo viene, si tú crees lo que dice la Biblia, más bien empecemos a hacer riquezas en el reino de los cielos, las riquezas eternas, con las riquezas pasajeras de esta vida. ¿Entendí, Quicho, Micho? Están con la cara larga algunos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Allá es donde van los negligentes. Van a pasar la vida con el diablo, la eternidad con el diablo y sus demonios. Pero no pues chupando en las cantinas, ni en los prostíbulos, nada de eso. No, Señor. En fuego que nunca se apagará, y con gusano que nunca muere. Y su tormento subirá por los siglos de los siglos, 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 eternamente y para siempre, y no tienen reposo ni de día, ni de noche, ni nada. ¿Te parece horroroso? Pues sí, es horroroso. Ojalá te parezca. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que tú vayas allá. Por eso tú eres un llamado. Por eso estás en la iglesia. Por eso eres cristiano, católico, evangélico, lo que sea. Pero te llamas cristiano. Dices que amas a Dios, que conoces a Dios. Porque Dios quiere que tú pases la eternidad con Él en el reino de los cielos, donde hay plenitud de gozo. Donde, como te repito, no hay manera de explicarte la felicidad que experimentaremos y viviremos en el reino de los cielos. No, o sea, no hay palabras para explicarlo. Tú no eres ese cuerpo que tienes, ese cuerpo feo, horrible, y hasta mientras nomás. A ti Dios te tiene un cuerpo perfecto, maravilloso. Para empezar, guapo o guapa. Además, que nunca se enferma, que nunca se envejece, que nunca tendrá arrugas, ni tendrá defecto. Entonces, allá es donde Dios
quiere que tú vayas, y por eso es que te trae a la iglesia, por eso es que tú escuchas este tipo de mensajes y de enseñanza. Por eso es que yo te hablo acerca del fin, para que tú vayas al reino de los cielos y no al infierno. Pero por algo Dios llamó insensatas, tontas, porque hay gente tonta, o sea, escuchando, entendiendo todo esto, no se prepara, no hace caso a lo que se está hablando, ignora lo que se dice. Y algunos ni siquiera ponen atención, solo vienen a hacer bulto, creen que el mérito está en asistir acá, sentarse en una silla y salir de aquí diciendo, ¿qué también diría? Pero ya vine por lo menos al culto, ya estuve, ya Dios me vio que estuve en el culto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. O sea, tremendo. No dijo bien, buen siervo y fiel. Les dijo malditos. Y no les dijo, entren al gozo. Eso les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Dijiste que todos son iguales. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo. Fui un huérfano. Estuve en orfanato. Y nunca me cubriste, nunca me ayudaste. Fui parte de esa familia muy humilde y muy pobre que vivía cerca de tu casa. Y jamás me diste nada, ni me ayudaste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, pero pues que yo no me acuerdo, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Está en los pobres, en los necesitados, en el prójimo. Y Dios nos ha dotado a todos con talentos, con bienes, para servirle a Él. Pero no, solo pensamos en nosotros, en mi casa, en mi familia, en mi perro y en mi gato y los demás que no molesten. De cierto digo que por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. E irán estos al fuego eterno, a la condenación eterna, y los justos a la vida eterna. Así que no es suficiente con que tú seas siervo de Dios. No es suficiente con que tú seas evangélico, católico, lo que te quieras llamar. Sino que además tienes que ser buen siervo y fiel. Porque puedes ser ser siervo y no fiel. Porque un hombre quiere una esposa, no solamente una esposa, quiere una esposa fiel. Y una mujer quiere un hombre fiel. No solamente un marido. Quiere un hombre fiel, bueno y fiel. Y Dios también quiere siervos fieles. Porque tú no eres dueño de nada. Tú solamente eres un mayordomo. Eres un administrador. ¿Qué te crees dueño? Esos son talentos que tu Señor te ha entregado para que le sirvas a Él.
Así que no te creas dueño de nada. Algunos nacieron, déjeme tomar este ejemplo, nacieron bellos y hermosos y hermosas. Te pregunto, ¿pagaste algo para eso? Dios te regaló eso. Te mandó así, te dio esa gracia. ¿Qué te crees mejor que los demás? ¿Acaso tú lo conseguiste con tus esfuerzos y con tus méritos? Naciste en una buena familia. Es un don de Dios. Porque pudiste haber nacido en otra familia, en Venezuela, por ejemplo, en este tiempo. Y andar por las calles de toda Latinoamérica buscando comida y abrigo. Pero Dios tuvo la gracia de darte una familia y de crecer y de tener lo necesario. Y eso no es porque tú hiciste algo, eso es don de Dios, es gracia de Dios. Así que sírvele a Dios con eso, porque el Señor viene a arreglar cuentas. Déjame decirte algo para ir cerrando. La salvación de nuestros pecados es por gracia, por la fe en Jesucristo. La salvación, cuando hablamos de salvación, hablamos de salvación del pecado, de Satanás, de la esclavitud del pecado. Esa salvación es por fe, por gracia, por creer en Jesucristo. Pero una vez salvos en Cristo Jesús, tenemos que hacer obras para entrar en el reino de los cielos. En la Biblia hay dos juicios, hay el relato de dos juicios. El uno es este, el juicio de las naciones, que dice que Jesús lo hará. Y hay otro en Apocalipsis 20, que es el juicio del gran trono blanco, que lo hace el Padre al final de todos los tiempos. En ambos juicios a las personas se les juzga por obras, no por fe. Por obras. Aquí dice que se sentará el Rey Jesucristo, y dirá a los de la derecha: entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuvieron fe. No dice porque tuvieron fe, dice porque tuve hambre y me diste comer. Esto es obras. Tuve sed y me diste de beber. Obras. Fui forastero y te sacrificaste y me ayudaste. Estuve en la cárcel y sacaste tiempo y me fuiste a visitar. Estuve enfermo y no te olvidaste de mí. Obras. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que hace milagros y el que echa fuera demonios y que en el nombre de Jesús hace muchos milagros, no todos ellos entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquellos que cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, y etcétera, etcétera. Así que la salvación es por gracia. Alguien está hundido en el pecado, está atado con cadenas de pecado, está siendo dominado por el diablo a través del alcohol, a través de las drogas, a través de cualquier vicio. Escúcheme, ponga su fe en Jesucristo, crea en Jesucristo, y Cristo le salva por gracia, no le pide nada a cambio. Pero una vez salvo, una vez libre, tú tienes que trabajar. Tú tienes que hacer obras para heredar el reino de los cielos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos.
Ahora, yo sé que hay gente que me quiere crucificar por esto. Dicen, este pastor está predicando salvación por obras, cuando la Biblia dice que es por fe. Escúchame, Pablo dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, esta fe para creer en Jesucristo, ni siquiera eso es nuestro. Hasta eso Dios nos da, para que creamos en Jesucristo. Porque somos hechura suya. No por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano. Póngame atención. El problema es que mucha gente saca de contexto los versículos. Pero este versículo está en Efesios 2. Y si usted lee desde el versículo número 1, antes de llegar al 8, en el versículo número 1 dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escúcheme, está hablando de cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No está hablando de entrar en el reino de los cielos. Está hablando de que fuimos salvos cuando estábamos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y bajo el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Porque así era, así andábamos, ¿sí o no? Así andábamos. Está hablando de antes, cuando estábamos en el pecado. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesús. Por gracia somos salvos. Está hablando de cuando estábamos en el mundo. Y dice, y asimismo nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante gracia de su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí es que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, escúcheme, hechura suya, creados o salvados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que después de salvos anduviésemos en ellas. Así que yo no niego la salvación por gracia, pero afirmo que la entrada al reino de los cielos es por obras, y que el juicio final será por obras, y que si vas a entrar o no será por obras. Pero para que puedas hacer obras, primeramente tienes que poner la fe en Jesús y ser salvo del pecado y de la maldad por la fe en Jesucristo, para que estés capacitado para poder obrar y hacer esas obras que Dios preparó para ti de antemano. ¿Sabes tú que cada vez que hay un necesitado y que tú puedes ayudar, es una obra que Dios preparó de antemano para ti? No pases de largo. Es algo, un trabajito que Dios ya preparó de antemano para que tú lo hagas. Para eso te salvó. En Apocalipsis 20 también dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, que estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, conforme a sus obras.
y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, Cristo viene y hay que estar preparados. Primero, con el conocimiento necesario que hay que tener de los últimos tiempos y que estamos tratando e intentando enseñarles en este ministerio. Y en segundo lugar, tienes que estar trabajando, tienes que estar obrando. Así se le espera al Señor Jesucristo en su segunda venida. No separes esto de las preguntas iniciales que Jesús le hicieron. No lo saques de contexto. Tienes que ponerlo en el contexto en el que Jesús está hablando para entender mejor estas parábolas. Obras, trabajo. Por favor, sírvele a Dios. El mayor trabajo no es el que se hace aquí dentro de la iglesia, sino el que se hace afuera. Cuando tú te traes un amigo, un vecino, qué sé yo, un compañero, para que conozca a Jesús, estás haciendo obra para Dios. Y si tienes que gastarte un taxi, si tienes que, qué sé yo, sacrificar un poco de tiempo de tu descanso, todo eso es invertir en el reino de Dios. Eso es trabajar para el Señor. Cuando tú abres en tu casa un estudio bíblico, una célula como se llama, es que búscate a alguien que te ayude al comienzo hasta que tú estés capacitado y puedas continuar con eso. Pero haz algo. Haz algo. Toda la semana trabajando para tu bolsillo. Y viniendo un domingo, 1 hora, 2 horas al culto aquí, tú piensas que ya has cumplido. Eso no, perdóname, no es estar preparado. Hay que hacer algo. Dijo Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira que Santiago está diciendo aquí que la fe por sí sola no te salva. O sea, no te hace entrar al reino de los cielos. Está hablando de la segunda salvación, la entrada al reino de los cielos. Porque eso es lo que Pablo dice, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? O sea, no le aprovecha de nada si alguno dice que tiene fe y no tiene obras para Dios. ¿Podrá la fe salvarle? Insinúa que no. Es una pregunta retórica. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento diario, y alguno de ustedes le dice: id en paz, no traen la librita de arroz para la canasta, hermanito, Dios te bendiga, vaya en paz hasta la próxima semana, calentados y saciados, Dios te bendiga. Y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha el Dios te bendiga? El abrazo. ¿De qué aprovecha? De nada. Pues así es también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Fuimos salvos por fe. Si fuiste salvo por fe, tú tienes que comenzar a obrar. De lo contrario, no hay fe. Punto. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame pues tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, decía Santiago. Tú dices que crees en Dios o que Dios es uno. Bien haces. Pero hasta los demonios tiemblan, creen y tiemblan. Escúchame, es que no basta con que tú digas que crees en Dios, que tienes fe en Dios.
si no obras, si no haces nada, no sirve de nada, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos hasta tiemblan, tú ni siquiera tiemblas delante de Dios. Claro, porque escuchas todo esto y no te importa nada. Escuchas que Cristo viene ya mismo y no te importa nada. Mas quieres saber, hombre vano. Todo aquel que dice que tiene fe y no obra, es un hombre vano. ¿Qué es vano? Yo soy, a mucha honra, montubio. En primeros años yo sí, se cosechaba el arroz allá en mi sector. Y se lo aventaba, porque cuando se lo aventaba con un ventilador, todo el grano vano salía volando. ¿Qué era vano? Es el grano, o sea, tiene la forma, tiene la cáscara, pero por adentro no hay nada. Entonces no pesa. Y con el viento se va nomás. Y el grano que sí tiene peso, pulpa por adentro, ese sí cae. Entonces hay cristianos vanos. O sea, dicen que tienen fe, vienen a la iglesia, cantan, traen Biblia, saludan con el Dios te bendiga, pero no hay obras por adentro. No traen, pudiendo traer, no traen la librita de arroz con el huevito y el aceite para bendecir a gente que sí necesita. No, pero yo veo que todos vienen bien vestidos. Pero bueno, si aquí todos están ya gordos y ricos, afuera hay mucha gente que se puede bendecir. Créeme que hay mucha gente necesitada. Y a veces están aquí mismos, sino que tú no sabes porque no están llorando. Pero tú no sabes que en la casa no hay nada para el almuerzo. Y de aquí podemos puede ir llevando para ir y hacer el almuercito en la casa. Sencillo y humilde, pero ya se come. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Se dice que Abraham es el padre de la fe. Y es cierto. O sea, el hombre más grande de fe, yo pienso que hay, aparte de Jesús, fue Abraham. Pero Abraham no era un hombre que andaba diciendo: es que yo tengo fe en Dios, es que yo por fe hago todas las cosas. No. Abraham, su fe no se la vio porque habló, sino porque actuó. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Abraham creyó en Dios. Dios le había dicho: mira, yo te daré descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar en multitud. Y Abraham tenía un chulla hijo. Y un día le dice Dios: sacrifícame mátalo. Sacrifícame a tu hijo. Y era el chulla hijo que tenía. Pero él también tenía la promesa, la palabra de Dios, que le iba a dar descendencia como las estrellas del cielo. Así que él decidió creerle a Dios. O sea, tuvo fe en Dios. Pero esa fe no se quedó solamente: sí, yo te creo, Señor. Sí, pero sacrifícalo. Sí, yo te creo. Ya un ratito lo hago, Señor. No. Abraham le creyó a Dios. Y tomó a su hijo, tomó leña, fuego, y lo llevó al monte donde Dios le indicó. Lo amarró y alzó su cuchillo y lo iba a sacrificar a su propio hijo, su único hijo. No es que tenía unos 4 más para decir: bueno, me quedo con 4 todavía. Era el único hijo. Pero ¿por qué hizo esto? Porque él hizo, no es que habló, hizo. Porque la fe sin obras no existe. El que cree hace. Así que todos que andan diciendo que por fe, pero siguen emborrachándose, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen odiando, siguen sin perdonar, siguen calumniando. Perdóname, tú no tienes fe en Cristo. Eres vano. Porque la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que su fe actuó juntamente con las obras?
Obras y fe son inseparables. Fe y obras son inseparables. Si quiere, póngale en ese orden. Primero la fe y luego las obras. Pero tiene que haber obras donde hay fe. Y si no hay obras es porque no hay fe. Estás como los demonios diciendo que crees en Dios, pero no obras. No actúas conforme a la voluntad de Dios. ¿Le parece fuerte lo que estoy diciendo? Sí, sí es fuerte, pero es la verdad, pues. ¿Y usted a qué viene acá? ¿A escuchar la verdad o a escuchar mentiras? ¿Quiere que aquí le esté yo engañando y consolando y solamente poniéndole mentolcito por ahí encima? Usted viene aquí para qué? Escuchar la verdad, para estar preparados para el último tiempo, para irnos con el Señor, para reinar con Jesucristo en el... Usted no viene aquí solamente para animarse por un ratito y emocionarse. Entonces usted ve que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Veis pues, dice Santiago, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Quiere decir que Santiago estaba en contra de la fe? No, no. Él dice clarito, la fe tiene que ir juntamente con las obras. Él dice clarito que donde hay fe tiene que haber obras. Él lo que está diciendo es que tú no te puedes pasar la vida diciendo que tienes fe y no actuar de acuerdo a la fe. Y no actuar conforme a la fe. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Amén. Y que todas las cosas se van a destruir. Entonces, llegando a los últimos días, ¿para qué vas a atesorar? ¿O es que no crees? Entonces comenzamos a compartir. Dice, y asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y luego los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Usted ve un cadáver, un hombre muerto, ya no tiene espíritu, ya no tiene vida. Hay un cuerpo, pero no tiene vida. Hágale cosquilla a ver si se ríe. Ya no se ríe. Póngale algo en la boca que coma, ya no come. Está muerto porque no tiene espíritu. Así es todo cristiano que dice que tiene fe y no tiene obras. Es un cadáver. Es un cadáver religioso. Es duro, yo sé. Pero la idea es de que te sacudas, te despiertes y nos preparemos, porque Cristo está viniendo. Estamos a las puertas. Y Jesucristo, en el capítulo 24 y 25, que estamos cerrando con esta predica, ya seguiremos con otro tema del reino de Dios mismo, pero seguiremos por otro ladito. Jesucristo, en estos dos capítulos 24 y 25 de Mateo, lo que hace es preparar a la iglesia para los últimos tiempos. Esto Él habla 2 días antes de morir en la cruz, porque ya se iba. Entonces tenía que dejarnos preparados. Tenía que dejarnos las instrucciones y las cosas bien claras para que tú y yo sepamos, conozcamos los tiempos que estamos viviendo, conozcamos qué señales tienen que darse en estos tiempos y lo que viene después. Oiga, que estemos advertidos de las cosas que van a suceder, que conozcamos las recomendaciones que Jesús hace. Por ejemplo, dice, oye, cuando esas cosas comiencen a suceder, cuando vengan ya los milagros, señales y el anticristo comience a hacer cosas, no vayas. Ese es el consejo, no vayas. No, que es que yo quiero ver si es cierto lo que dicen. No vayas, por Dios, cabezón, no vayas. Eso es lo que dice Jesús, repite una y otra vez, no vayas. Porque sí van a hacer los milagros y las señales, sí las van a hacer. Ya Jesús mismo te dice.
¿Qué vas a ir a ver? No vayas, porque puedes ser engañado. Es más, yo pienso que de seguro, si vas, de seguro te van a engañar. Entonces, conocer tiempos, señales, advertencias, seguir las instrucciones, los consejos que nos da y saber cómo tenemos que estar para ese tiempo. Ya sabemos que hay que estar con este conocimiento y hay que estar trabajando, obrando, pero para el reino de Dios. Así que todo el mundo a buscar qué hacer. Porque los vagos y ociosos, espiritualmente hablando, no entrarán al reino de los cielos. Así que algo podrás hacer. ¿Por dónde empiezo, pastor? Yo qué sé. Vea, vaya, lo que yo les recomiendo es esto: vaya y ore, pídale a Dios. Algunos ya saben lo que tienen que hacer, sino que se hacen los tontos hace rato que ya saben qué es lo que, a qué Dios le está llamando. Pero quizá alguno dirá, bueno, yo no sé qué hacer. Vea, vaya, ore a Dios. Y pídale a Dios dirección, guía. Señor, ¿cómo te puedo servir? Yo te quiero servir. Yo estoy teniendo mi talento enterrado. Algo, conversen entre familia, qué sé yo. Ve, negra, ¿qué hacemos? Negro, ¿qué hacemos? O sea, hagamos algo. Pero, bueno, entonces comencemos por capacitarlos. Hablemos con el pastor Eduardo, hablemos con el pastor Pepito, con los hermanos de la iglesia. Pidamos capacitación, ayuda, o pidamos a tal hermano que nos venga. Yo no sé, hay millones de cosas que se pueden hacer. Pero pídale a Dios, dirección a Dios y comience a hacer. Comience a hacer. Y si hay alguien que no conoce todavía a Jesucristo, empiece por poner su fe en Jesucristo. Empiece por ser salvo de los pecados y delitos. Porque si no eres salvo, tampoco sirven tus obras. Las obras tienen que ser hechas por la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Cierra tus ojitos allí. Diga conmigo: Señor Jesús. Ya no oigo nada. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Levanta tus manos. Señor Jesús, gracias por prepararme. Gracias por decirme las cosas que tengo que conocer y que tengo que hacer en esta última temporada, en este último tiempo. Gracias, Señor. Quiero entregarte mi vida. Con lo que he escuchado en esta mañana, yo quiero servirte. Yo voy a seguir preparándome. Voy a seguir conociendo, buscando conocimiento y sabiduría. No voy a faltar a los cultos, porque necesito saber más. Pero además, quiero trabajar. Quiero producir para ti. Yo sé que me has entregado talentos. Y yo sé que puedo hacer algo para tu reino. En esta mañana, yo he entendido que todo siervo negligente será echado a las tinieblas de afuera. Señor Jesús, yo no quiero ser echado afuera. Yo quiero ser encontrado por ti, trabajando. Yo quiero rendirte buenas cuentas. Yo quiero trabajar para tu reino. Te entrego mi vida. Guíame, dirígeme. Dime qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer. Y lo haré, Señor, porque yo quiero ser sabio y prudente. Quiero ser bueno y fiel para que tú me dejes entrar en el reino de los cielos. Ahora entiendo que tú me salvaste por fe de los pecados y los delitos, de la perdición, de la ignorancia. Me salvaste por fe, por gracia, por únicamente la fe en Cristo Jesús. Pero entiendo que una vez salvo, o que el propósito para salvarme fue que yo ande en tus obras, las cuales tú preparaste de antemano, para que yo ande en ellas.
Así que me salvaste para hacer buenas obras. Y ahora comprendí que en el día del juicio, tanto en el juicio de las naciones como en el juicio final, seremos juzgados por las obras. Porque una vez salvos, ya no tenemos pretexto para no obrar. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.